término que hemos escuchado de manera constante en esta pandemia y que está vinculada con el sector de educación, y es justamente la desigualdad educativa. ¿A qué se refiere este término? ¿Cuáles son los factores que fomentan o causan esta desigualdad educativa? ¿Cómo se refleja o cómo afecta a los más pobres? Sobre este tema nos habla Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, en el Comentario Económico, justamente. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenos días, Osvaldo. Hola, Carlos. Hola, Jorge. ¿Cómo están? Sí, pues a casi 2 meses del inicio del año escolar, los niños por fin volverán a la aula tras 2 años de educación remota. Y si bien es muy importante que los estudiantes retornen a las aulas, debemos tener en cuenta las consecuencias negativas que el cierre de escuelas ha tenido sobre el aprendizaje de los estudiantes, en especial de aquellos que provienen de contextos menos favorables. Hoy hablaremos justamente de cómo ese impacto es diferente para cada familia y cómo puede aumentar la desigualdad. Lo primero, recordemos que en Perú las escuelas fueron lo primero que se cerró al inicio de la pandemia. De hecho, al cierre del año escolar 2021, Perú ha tenido la mayoría de sus escuelas cerradas por alrededor de 75 semanas. Y uno tiene que recordar que las escuelas son el principal mecanismo para igualar oportunidades, ya que para millones de niños y jóvenes, ¿no?, sus escuelas, sus colegios, representan el único espacio seguro de estimulación, socialización y aprendizaje significativo. Y si bien se activaron diferentes métodos de educación remota de emergencia, es importante recordar que todos requerían de algún tipo de acceso a un medio de comunicación y que esto es complejo. Estas diferentes estrategias, como les decía, necesitan recursos para poder ser llevadas a cabo y por tanto pueden generar más desigualdades. Pensemos que cada escuela y a veces cada profesor definía cómo conectarse. Y entonces eso significa que en profesores y escuelas con mejores plataformas tecnológicas o más capacitados se podía dar un mejor servicio a los estudiantes, mientras que en otras un peor servicio. Y no solo eso, no todas las familias tienen la misma capacidad de activos tecnológicos. Por ejemplo, en el 2019, cuando empezaba la pandemia, solo el 49% de las familias contaban con una computadora en casa y en zonas rurales este porcentaje solo llegaba a 7%, es decir, 7 de cada 100 familias. No todos los hogares además tienen padres o familiares que puedan motivar o interactuar con los estudiantes para que afiancen lo aprendido. Y esto sin contar además que los estudiantes con algún tipo de discapacidad se vieron desproporcionadamente afectados, pues adaptar la enseñanza para ellos a la modalidad remota era mucho más complejo. Estas diferentes condiciones hacen que 2 años después algunos estudiantes hayan avanzado y otros en cambio hayan retrocedido mucho. Así que las brechas entre los que tienen y no tienen facilidades para los aprendizajes se ha hecho más grande, ¿no? A esto le llamamos, justamente como Carlos decía, la desigualdad educativa. Y recordemos que antes de la pandemia en Perú, nuestro sistema educativo ya era desigual. En promedio, en 2019 se reportaba que solo 37 de cada 100 estudiantes de segundo y primaria tenía un nivel satisfactorio de comprensión lectora, pero que esto en zonas rurales era solo 16 de cada 100 estudiantes, comparado con 39 de cada 100 estudiantes en zonas urbanas. Y en niveles socioeconómicos muy bajos era 25%, cuando en niveles altos era 60%. Entonces ya partíamos, ¿no es cierto?, de un contexto de mucha desigualdad educativa, y a esta pues se ha sobrepuesto la pandemia. Entonces ha habido la pandemia que lo ha complejizado todo más. Entonces lo más probable es que estas diferencias se hayan ampliado con la pandemia. Para tener una idea del impacto, el Banco Mundial ha estimado que la pobreza de aprendizaje, que es ese porcentaje de niños que no son capaces de leer y comprender correctamente un texto antes de los 10 años, se ha incrementado de 53% a 70% en países como Perú. Miren qué grave es esto. Y si buscamos información más específica, podemos aprender de lo que viene ocurriendo en otros países. Por ejemplo, un estudio en Brasil muestra que en promedio los estudiantes en remoto solo aprendieron, miren lo que les voy a contar, el 28% de lo que habrían aprendido en clases presenciales.
En México, la proporción de estudiantes que no pueden leer o entender un texto simple aumenta de acuerdo con los niveles socioeconómicos. En los niveles socioeconómicos altos, es decir, los que tienen más recursos, claro, también es difícil, han aprendido menos, pero la proporción de estudiantes que no comprenden ha aumentado en 15 puntos porcentuales. Pero en los niveles socioeconómicos bajos ha aumentado en más de 25 puntos porcentuales. Entonces, las brechas se han aumentado. Tenemos que hacer un esfuerzo por abrir las escuelas lo más rápido posible. Y yo les sigo contando algunos datos para que se hagan una idea de cuán terrible es tener las escuelas cerradas. En Holanda, mira, te estoy contando en Holanda, ¿no? Que es un país con mucho desarrollo, se encontró que 8 semanas de escuelas cerradas equivalía a perder casi un quinto del año escolar en aprendizajes. ¡Qué bárbaro! Es decir, las pérdidas eran 60% más grandes. En Bélgica, el cierre de escuelas registraron incrementos de la desigualdad dentro de cada escuela de hasta 20%. Y ojalá, Osvaldo, que pronto podamos superar esas brechas, ¿no? Porque efectivamente los más pobres, ¿no?, son los que están perjudicados con este tema de la desigualdad educativa. Gracias, Osvaldo, como siempre, por estar con nosotros esta mañana. Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo.